La Amazonia, un impenetrable océano verde, ha sido siempre un lugar donde los misterios y las maravillas se entrelazan con el peligro. En el corazón de esta selva interminable, nació una de las leyendas más cautivadoras de todos los tiempos: el Dorado. Más que un mito, este sueño dorado obsesionó a conquistadores, exploradores y científicos, convirtiéndose en símbolo de nuestra ambición desmedida y nuestra búsqueda por lo inalcanzable. Desde los rituales sagrados de los muiscas hasta las sangrientas expediciones europeas, esta historia expone los extremos de la codicia, el sacrificio y la locura humana. Quédate, porque en el video de hoy descubriremos los secretos, los enigmas y las tragedias detrás del legendario El Dorado. Pero antes, deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos. El origen del mito. Los muiscas y la laguna de Guatavita. El Dorado tiene sus raíces en la cultura de los muiscas, un pueblo indígena que habitó las montañas del altiplano cundiboyacense, en el actual territorio colombiano. Los muiscas, conocidos por su rica tradición espiritual y organización social, tenían un concepto del oro que difería profundamente del que tenían los conquistadores europeos. Para ellos, el oro no era una simple representación de riqueza material, era un símbolo sagrado de la conexión entre los hombres y los dioses. Uno de los rituales más famosos de los muiscas, celebrado en la laguna de Guatavita, involucraba al Zipa, el líder espiritual y político de la comunidad. Este ritual, que se realizaba como parte de su ascensión al poder, marcaba la renovación del pacto con los dioses. El Zipa era cubierto con polvo de oro fino, lo que simbolizaba la luz divina del sol. En una balsa, acompañado por sacerdotes y ofrendas, navegaba hacia el centro de la laguna, donde se sumergía en las aguas para lavarse el oro. Este acto, cargado de simbolismo, marcaba la devolución de las riquezas a los dioses. Para los europeos, esta ceremonia fue malinterpretada como una prueba de que los muiscas vivían rodeados de riquezas infinitas. La imagen de un líder cubierto de oro y una laguna llena de tesoros encendió su codicia. Así nació el mito de una ciudad dorada, un lugar que, según los relatos que se exageraron con el tiempo, estaba escondido en algún rincón inaccesible de la selva. Los primeros exploradores. Ambición y catástrofe. El relato del Dorado, esa promesa dorada que parecía haberse formado en el cruce entre la fantasía y la ambición, se convirtió rápidamente en el epicentro de los sueños de riqueza desmedida y gloria de los conquistadores españoles. Tras haber saqueado las vastas riquezas de civilizaciones avanzadas como los aztecas y los incas, los ojos de los conquistadores se volvieron hacia esta nueva posibilidad, un reino inexplorado y desbordante de oro, cuyo resplandor prometido parecía superar todo lo que habían conocido hasta entonces. La mera idea de un lugar tan rico y próspero alimentó un frenesí colectivo que empujó a hombres a arriesgarlo todo en expediciones plagadas de desafíos insuperables, conflictos brutales y desenlaces trágicos. Aquellos hombres, movidos por una mezcla de codicia, fe en el mito y el deseo de gloria personal, no sabían que sus hazañas se convertirían en relatos tanto de ambición como de catástrofe. Uno de los primeros en responder al llamado de esta leyenda fue Gonzalo Jiménez de Quesada, un conquistador conocido por su tenacidad y capacidad para liderar expediciones en terrenos hostiles. En 1536, Jiménez de Quesada reunió una fuerza considerable, 700 hombres listos para enfrentarse a lo desconocido. Inicialmente, su misión era encontrar un camino directo hacia Perú, un destino que ya había demostrado ser una fuente inagotable de riquezas. Sin embargo, como si el destino mismo estuviera jugando con sus objetivos, los rumores sobre una ciudad dorada comenzaron a extenderse entre los miembros de su expedición. El relato de El Dorado, en boca de los indígenas y alimentado por el deseo de los propios españoles, desvió por completo el propósito inicial de la misión, llevándolos a internarse en las montañas colombianas, donde los desafíos del terreno, la enfermedad y los conflictos con las comunidades locales dificultaron cada paso. La travesía de Quesada se vio marcada por una violencia implacable. Los muiscas, indígenas que habitaban la región, sufrieron bajo el peso de la presión y los métodos brutales de los conquistadores, quienes estaban determinados a extraer de ellos cualquier pista que pudiera conducirlos a ese esquivo reino de oro. Los muiscas, torturados y amenazados, relataron fragmentos de sus rituales sagrados,
como las ceremonias en las que los caciques cubrían sus cuerpos con polvo de oro y lanzaban ofrendas preciosas al lago Guatavita. Estas descripciones, tomadas fuera de contexto y reinterpretadas con fines egoístas, alimentaron la obsesión de Quesada y su comitiva, quienes vieron en estas prácticas la prueba irrefutable de la existencia de El Dorado. Aunque la expedición nunca encontró la ciudad dorada, el impacto de su fracaso no fue en vano. Sus relatos continuaron propagando el mito, atrayendo a otros exploradores que seguirían los pasos de Quesada, incluso si eso significaba marchar hacia la incertidumbre o la destrucción. Otro intento notable fue el de Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro en 1541. Su expedición, que inicialmente tenía como objetivo explorar el Amazonas, terminó en desastre. Orellana, separado de Pizarro, navegó el río Amazonas hasta su desembocadura, convirtiéndose en el primer europeo en hacerlo. Aunque no halló El Dorado, describió civilizaciones avanzadas a lo largo del río, lo que reforzó la creencia en una ciudad perdida. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. La locura de Lope de Aguirre. Sangre en la selva. Uno de los episodios más oscuros en la búsqueda de El Dorado fue protagonizado por Lope de Aguirre. En 1561, tras un motín en una expedición liderada por Pedro de Ursúa, Aguirre tomó el control y se proclamó Príncipe de la Libertad. Convencido de que encontraría el Reino Dorado, gobernó su expedición con mano de hierro, dejando un rastro de sangre y terror en la selva. Aguirre no encontró El Dorado, pero su historia simboliza la obsesión destructiva que inspiraba esta leyenda. Al final, fue capturado y ejecutado por traición, pero no antes de haber dejado una huella imborrable en la historia de las exploraciones. Walter Raleigh y la política del Dorado. A finales del siglo XVI, la leyenda de El Dorado también atrajo la atención de Walter Raleigh, un marino y explorador inglés. En 1594, Raleigh emprendió una expedición para encontrar la ciudad perdida y reclamarla para Inglaterra, desafiando la hegemonía española en el Nuevo Mundo. Su viaje lo llevó a explorar el río Orinoco en Venezuela, donde intentó ganarse la confianza de los indígenas, declarándose enemigo de los españoles. Aunque Raleigh no encontró El Dorado, su expedición dejó registros detallados que alimentaron la imaginación de los europeos. Más tarde, una segunda expedición terminó en desastre, con la muerte de su hijo en un enfrentamiento con fuerzas españolas. Tras regresar a Inglaterra, Raleigh fue ejecutado por órdenes del rey Jacobo I, marcando otro capítulo trágico en la búsqueda de la ciudad dorada. El despertar científico, Humboldt y el fin del mito. Con el tiempo, las búsquedas de El Dorado comenzaron a ser vistas con escepticismo. A finales del siglo XVIII, el naturalista alemán Alexander von Humboldt emprendió una expedición científica por América del Sur. Humboldt, interesado en los relatos sobre El Dorado, decidió investigar la leyenda desde un enfoque racional. Recorriendo los ríos Orinoco y Amazonas, Humboldt recopiló relatos indígenas y revisó las crónicas de exploradores anteriores. Concluyó que El Dorado era un mito nacido de la exageración y la codicia de los europeos. Sus escritos desacreditaron la leyenda ante la comunidad científica, marcando el inicio del fin para las búsquedas obsesivas. Percy Fawcett y la Última Cruzada. A pesar del escepticismo generalizado, la búsqueda de ciudades perdidas en el Amazonas continuó hasta bien entrado el siglo XX. Percy Fawcett, un explorador británico, fue uno de los últimos en obsesionarse con el mito. Inspirado por documentos históricos como el manuscrito 512, que hablaba de una ciudad perdida en Brasil, Fawcett emprendió múltiples expediciones al Amazonas. En 1925, acompañado de su hijo Jack y un amigo, Raleigh Rimmel, Fawcett inició su última expedición en busca de la ciudad Sea, como él la llamaba. Su última carta, enviada desde el interior de la selva, anunciaba que estaban a punto de entrar en territorio inexplorado. Después de eso, Fawcett y su equipo desaparecieron sin dejar rastro, alimentando aún más los misterios de El Dorado. Hoy en día, la leyenda de El Dorado persiste, no como una búsqueda literal, sino como un símbolo de la ambición humana y la capacidad de soñar más allá de lo conocido. Aunque la ciencia ha demostrado que la ciudad dorada probablemente nunca existió,
Su historia nos recuerda los extremos a los que llegamos en busca de riquezas y conocimiento. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.